Hola, buenas. El día de hoy venimos a presentarles sobre nuestro proyecto de un elevador Master Plus junto a mis compañeros. Bueno, la definición del proyecto. Este proyecto tiene como objetivo analizar el funcionamiento del elevador hidráulico portátil llamado Master Plus desde una perspectiva de física mecánica, aplicando conceptos de fuerza, torque y equilibrio mecánico. A través de ciertos cálculos y modelos físicos se busca garantizar la seguridad estructural del sistema al elevar un vehículo de hasta 2.300 kilogramos. Los temas de investigación, nociones matemáticas y problemática a abordar son las siguientes. El tema de investigación. Cómo se distribuyen las fuerzas y torque en el sistema hidráulico y la estructura del elevador durante la elevación de un vehículo. Las nociones físicas. La fuerza aplicada y resistencia del sistema hidráulico. El torque de los brazos estructurales. El momento de la fuerza respecto al eje de apoyo. El equilibrio de fuerzas y el trabajo y energía mecánica. La problemática a abordar. ¿Qué fuerza debe ejercer el cilindro para evaluar el vehículo? ¿Cómo se reparte el torque en los puntos de apoyo? ¿Qué condiciones de equilibrio deben cumplirse para evitar fallas? ¿Qué energía mecánica se requiere y cómo se acumula? Bueno, el objetivo y las preguntas sobre la problemática. El objetivo es aplicar los principios de física mecánica al diseño y funcionamiento del elevador hidráulico portátil, garantizando que la fuerza ejercida y el torque generado se encuentren dentro de límites seguros. Preguntas clave. ¿Cuál es el ángulo óptimo de la rampa para facilitar la subida sin comprometer el centro de gravedad del vehículo? ¿Qué ancho debe tener la estructura? ¿Cuál es el largo que debe tener el elevador? ¿Qué altura debe tener la estructura? ¿Qué presión hidráulica mínima necesita el cilindro para levantar el peso? ¿Qué área y diámetro debe tener el pistón para soportar la carga sin fallar? ¿Cómo se calcula la energía potencial acumulada al elevador del vehículo y mantener la seguridad? ¿Y cuál es la energía cinética generada durante la elevación y por qué es importante mantenerla baja? Tema inicial involucrado. Bueno, tenemos el torque. El torque es igual a la fuerza por la distancia por el seno del ángulo. Tenemos la presión del sistema hidráulico. Presión, fuerza por área. También tenemos el área circular. El área es igual a pi por diámetro dividido en 2 y elevado a 2. Y tenemos la energía potencial que es masa por gravedad por altura. Bueno, en esta tabla podemos observar las tareas o actividades que se realizaron durante la primera semana, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, y los responsables de estas actividades. Las herramientas tecnológicas utilizadas en la justificación. Bueno, como necesidad del proyecto del análisis mecánico requiere calcular la preciso de fuerza y torque y presión. Las herramientas tecnológicas ayudan a simular y validar estos cálculos reduciendo el margen de errores para evitar cualquier tipo de accidente. Utilizamos herramientas como GeoGebra para calcular los ángulos de las estructuras, el PowerPoint para graficar cálculos y diseños y AutoCAD para visualizar la distribución estructural del elevador. Bueno, estas herramientas representan el sistema hidráulico estructural y podemos observar sus puntos críticos de torque y equilibrio. La integración de evidencia y solución del problema. Con los cálculos que realizamos se asegura que la fuerza ejercida en el cilindro y el torque generado en la estructura están dentro de los parámetros manejables, para no sufrir ningún tipo de accidente o daño mientras se sube el elevador. Se recomienda reforzar el punto de apoyo donde se genera mayor torque y asegurar el ángulo de inclinación de 30,2 grados para estabilizar el centro de gravedad. Para tener mayor seguridad a la hora de levantar el vehículo, ya que si no cumple los parámetros, el vehículo se puede caer cuando esté en la altura. La energía potencial acumulada implica riesgo y si no hay un sistema de válvula de seguridad para evitar el descenso brusco. Acá podemos observar el cálculo del ángulo de la rampa. Un ángulo de 30,2 grados es ideal para evitar que el vehículo con poca distancia del suelo toque la rampa. Además, permite mantener un centro de gravedad estable al subir, reduciendo el riesgo de deslizamiento o pérdida de control al subir el vehículo. Como se pueden observar los cálculos de la rampa en un GeoGebra. El largo de la estructura sería de 6 metros para tener un largo total con la rampa implicando un total de metros de 9,46.
Y acá podemos observar también los cálculos graficados en GeoGebra. ¿Qué altura debe tener la estructura? Bueno, la estructura se debe recomendar una altura de 2 metros para operar y trabajar de forma cómoda y de pie debajo del vehículo, realizando inspecciones visuales y manipular herramientas sin posturas forzadas. Buenas tardes, soy Alejandro Cortés. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué presión hidráulica mínima necesita el cilindro para levantar el peso máximo estimado? Básicamente, para levantar el vehículo de 2.300 kilogramos, aproximadamente que son 22,563 newton de fuerza, el cilindro necesita aplicar una fuerza vertical, que la presión hidráulica requerida se calcula con la fórmula de presión en sistemas hidráulicos, que P es presión, F la fuerza necesaria para levantar la carga, y la A sería el área efectiva de la presión efectiva del pistón, que sea, disculpe. En este caso, considerando un área del pistón aproximado del 0,01 metros cuadrados, obtenida de un diámetro aproximado de 112 milímetros, común el cilindro de maquinaria pesada. La fórmula sería la que se presenta en la parte inferior, que nos tendría como resultados 22,56 bar, que sería la fuerza que requería el cilindro por la presión. ¿Qué área de diámetro debe tener el pistón para soportar las cargas sin fallar? El área del pistón se determina con la fórmula de área, que A es el área del pistón en metros cuadrados y D es el diámetro efectivo del pistón, que está en metros. Para una fuerza máxima de 22,563 newton y presión máxima de 22,56 bar, se considera un área aproximada de 0,01 metros cuadrados, lo que corresponde a un diámetro de 2. Lo cual acá la parte nuevamente inferior presentamos la fórmula y el cálculo presente sobre el área y diámetro que debe tener para soportar la carga sin fallar. Esto asegura que el pistón tenga estructural para soportar la carga sin ceder, considerando también una seguridad. ¿Cómo se calcula la energía potencial acumulada al elevar el vehículo y cuál es su importancia para la seguridad? Esta energía representa el riesgo almacenado. Al mantener el vehículo elevado, por eso se necesita que el sistema de bloqueo, válvula de retención y estructura reforzada para evitar accidentes en caso de falla hidráulico. La energía potencial la tenemos se calcula mediante la fórmula que es masa por gravedad y por altura. Aplicamos la fórmula que sería los 2300 del peso del vehículo máximo que soporta el elevador, la aceleración de la gravedad de la Tierra, que es 9,81, y la altura del elevador, que es 2 metros, por lo cual nos da como resultado 45,108 joules. ¿Cuál es la energía cinética generada durante la elevación y por qué es importante mantenerla baja? La energía cinética se calcula con la fórmula presente en la parte inferior que se muestra aquí en este mismo apartado. Aplicamos la fórmula, obviamente los datos de 2300 o máximo el peso que soporta, más los por 0,05, que es la velocidad de subida del elevador en metro cuadrado, lo cual nos daría 2,875 joules. Buenas, yo Omar Hurtado voy a presentar el esquema de resumen del uso de nociones matemáticas. La noción matemática para el cálculo de fuerza se ocupa la fórmula de masa por gravedad, que se necesita para calcular la fuerza necesaria para levantar el vehículo. Para el cálculo de la presión hidráulica que este ejercer es flujo por área. Esto determina la presión mínima para poder levantar el vehículo. Que el área del pistón se saca por área pi por el diámetro dividido en 2 elevado al cuadrado. El cálculo del ángulo de la rampa se realizó en GeoGebra, que nos define una inclinación de 30 grados, 2 para subir sin dañar el vehículo. La geometría, las fórmulas de área y perímetro se utilizó para diseñar la rampa, las bases y el elevador. El análisis gráfico se modeló en GeoGebra y AutoCAD para verificar la estabilidad
y el modelado de este. Bueno, aquí se puede apreciar el cálculo de tiempo, que el tiempo es distancia dividido en velocidad. En este caso, la distancia son 2 metros y la velocidad es de 0,05 metros sobre segundo, que nos daría una velocidad de 40 segundos hasta que el elevador llega a su elevación final. El cálculo de velocidad, la velocidad se saca a distancia dividido en tiempo, que la distancia son 2 metros dividido en 40 segundos, que nos da 0,05 metros sobre segundo. Determina la velocidad con la que va a subir el elevador. Para calcular energía cinética se saca un medio dividido, o sea, un medio por masa por velocidad elevado a 2. La energía de movimiento en subida y durante la bajada. El cálculo de energía potencial es masa por gravedad por altura. Aquí se ve la energía acumulada al elevador. Calcular la energía mecánica. La energía mecánica se saca por energía cinética más energía potencial, que nos daría aquí en total una energía mecánica de 47,955 joules. Aquí está el mapa de impacto de la asignatura TFL, que en su mayoría donde nos va a impactar este proyecto va a ser en las áreas de mecánica, como el sistema de tracción de maquinaria, que sería este, que es el sistema de tracción de maquinaria, taller integrado, monitoreo, análisis de sistema hidráulico, todo lo que tenga que ver con la aplicación mecánica en la carrera. Bueno, en conclusión, el desarrollo de este elevador hidráulico nos permitirá aplicar de manera integral los conocimientos de estática, dinámica, diseño estructural y sistemas hidráulicos propios del ámbito de la ingeniería en maquinaria pesada. A través de cálculos y fundamentos se definieron los parámetros críticos como el ángulo óptimo de inclinación, dimensiones estructurales, la altura operativa, asegurando las condiciones de trabajo ergonómicas y seguras del mecánico a cargo del vehículo. Se determinó la presión hidráulica mínima estimada que deberá ocupar el elevador, el diámetro del pistón y así que se puede garantizar la capacidad de levantar el vehículo hasta 2.300 kilogramos, que es lo que nosotros nos propusimos. Bueno, aquí se puede ver la bibliografía, donde están todos, de donde sacamos todos los datos, los programas que ocupamos. Y aquí están las fuentes de información extra, de donde sacamos algunos datos para poder elaborar correctamente este proyecto. Muchas gracias por su atención.